Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PLC 32 Control. Hoy te voy a mostrar cómo diseñar paso a paso una instalación eléctrica real para extracción de agua desde pozo profundo, utilizando una bomba sumergible de 10 HP. Este proyecto incluye todo: planos en AutoCAD, memoria técnica, presupuesto detallado y cálculos eléctricos justificativos. Si estás estudiando o trabajas como instalador, este contenido seguro te va a resultar útil. Comenzamos. Bomba elegida. En este caso, el cliente ya contaba con una bomba recomendada por Saer, modelo NS95E/34 de 10 HP. Como se puede ver en el manual del fabricante, la bomba consta de un motor sumergible de 4 pulgadas en baño de aceite, grado de protección IP68, etc. Otro parámetro importante es la tensión de funcionamiento, la cual tiene una tolerancia de +/- 6% respecto de la tensión nominal. Siguiendo con las características de este motor CL9510T, observamos de nuevo la potencia en kilovatios y HP, tensión de funcionamiento, consumo en amperios de 19,3 amperios, en rendimiento, coseno de phi y un dato importantísimo: la relación entre la corriente de arranque y la corriente nominal, que como vemos es de 5. Vamos a ver más adelante lo que nos impone este dato según la normativa. Datos de partida. Todos estos datos los llevamos a una Excel y lo completamos haciendo referencias a la normativa y realizando algunos cálculos. También se midió con un polímetro la tensión compuesta y simple en el cuadro de alimentación, en el que nos conectaremos para alimentar el nuevo cuadro eléctrico, donde estará ubicado las protecciones, el arrancador, bornas, etc. En este caso observamos que la tensión es un poco baja, siendo de 390 voltios en vez de 400 voltios, seguramente debido a la distancia que hay entre el transformador de distribución y el cuadro de alimentación general, sobre el que nos conectaremos para alimentar el cuadro de control y por ende la bomba. La bomba, como hemos visto, es de casi 20 amperios de consumo, y la tensión mínima con la que podría funcionar el motor, según ese +/- 6% de la tensión nominal, o sea de 400 voltios, sería de 376 voltios. El cliente dispone de su propio centro de transformación. Se estima que el transformador es de aislamiento en seco de entre 40 a 65 kVA, con voltaje de entrada de 13,2 kV y 400 voltios de salida. Digo se estima porque en esa visita fue imposible recoger el dato de la potencia, aunque para nuestra instalación es un poco irrelevante. Según ITCBT 19, apartado 2.2, para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso, las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos. Siguiendo con la ITCBT 47, observamos que la tabla 1 nos indica que para el arranque de motores de alterna, la relación entre intensidad de arranque e intensidad nominal para motores de entre 5 y 15 kilovatios, que sería nuestro caso, es de 2. Como hemos podido observar en las características anteriores del fabricante del motor, esta relación es de 5, por tanto necesitaremos de un arranque especial que no sea arranque directo. Obviamente esta tabla es para minimizar esos esfuerzos dinámicos en el eje de la bomba y evitar esos bajones de tensión en el momento del arranque que pueden afectar a otras cargas, así como ese consumo excesivo. Se elige un arrancador progresivo, que nos permita ajustar la curva de arranque y curva de frenado y nos permita realizar ese arranque suave.
Para ello elegimos el de 7,5 a 11 kilovatios con la referencia que aparece en esta lámina, donde se puede ver que aguanta hasta 22 amperios. Dimensionamiento de cables y protecciones. Se calculará el cable por densidad de corriente y por caída de tensión. Estos cálculos se pueden realizar a mano con la fórmula de la sección longitud, corriente, coseno de phi y caída de tensión. Además de eso, lo que se suele hacer es modelizarlo en un programa, en este caso de ABB, llamado DocWin. Este programa es gratuito y se puede descargar directamente desde la página web de ABB, aprovechando que los nuevos magnetotérmicos serán de este fabricante. Con el objeto de minimizar la caída de tensión y elegir las protecciones adecuadas, se modeliza el programa con una sección de cable de 6 mm². Recordemos que la tensión en barras del cuadro de alimentación es ya algo baja, aunque la tolerancia de los motores suele ser amplia. Como vemos, la IB es de 20 amperios, pero con el cable de 6 mm² obtenemos una IZ, intensidad máxima, de unos 45,6 amperios, para un cable de aislamiento de 90 grados centígrados. Observamos también que las caídas de tensión son realmente bajas y la protección empleada tipo magnetotérmico de 3 polos de curva C 25 amperios es suficiente para proteger el cable y estar algo alejado de la IB. Aunque en las especificaciones del arrancador nos indica que tiene protección de sobrecarga, es decir, que haría de las veces de guardamotor, veo necesario instalar un automático magnetotérmico del tipo modular como apoyo de la protección interna del arrancador, protección del cable, y además permitir aislar la instalación desde el nuevo armario. También se dimensiona una nueva protección, QF4, que estaría en el cuadro de alimentación, donde se incluye además de la protección magnetotérmica una protección diferencial para protección de contactos indirectos. Curva protección cable. Adjunto también la curva del automático y el cable, donde se puede ver que el magnetotérmico dispararía antes de llegar a la zona de sobrecalentamiento del aislamiento del cable. Sección de cable elegida. El cable elegido es el que se puede ver en pantalla, donde nos indica las aplicaciones similares a la nuestra. Para una instalación de intemperie, y a pesar de que el cable va a estar protegido bajo tubo, elegiremos un cable de hasta 1 kV de aislamiento XLPE que soporta 90 grados centígrados. La cubierta exterior será de PVC. En las características se puede ver la capacidad en amperios admisible, peso, diámetro, radio de curvatura. Importante también esto para conectarlo dentro del armario, etc. Planos. En esta sección de planos, lo que vamos a preparar es el detalle para construcción de la instalación exterior y el armario eléctrico. Como siempre, se genera una portada con el título del proyecto, cajetín, etc. A continuación presentamos el esquema funcional, donde lo primero que tendremos es la protección SITA en el armario de distribución existente, que como indicamos en las notas, será un magnetotérmico con protección diferencial nuevo, con la curva y calibre tal como viene reflejado. De allí salimos con el cable de 6 mm² que hemos visto antes hasta el armario de control de la bomba, donde tendremos otro magnetotérmico que protegerá el arrancador y la bomba, además de servirnos de elemento de corte y aislamiento. Y por último, el arrancador. No instalamos bornas ni de entrada ni de salida,
aunque sí instalamos bornas en el circuito de control para salir a las boyas de nivel que estarían en el depósito de agua. Ojo, digo depósito de agua y no pozo. En el pozo estará la bomba sumergible, pero ese agua se extrae mediante tubería hasta un depósito, el cual dispondrá de 2 boyas de nivel, una situada en la parte de arriba del depósito y otra en la parte baja del mismo. Se observa en el plano que cuando le llevamos un positivo a más 24 voltios en la entrada LI2, enviaría tensión en bornas de salida del arrancador. Esta entrada la podemos generar o bien de manera automática con las boyas o bien de manera manual con un selector. Si nos fijamos bien en el esquema, con esa misma maneta o ese mismo selector habilitamos-deshabilitamos el modo automático para activar el modo manual. También llevamos una señalización en modo local a través de una lámpara para indicar el funcionamiento de la bomba. Se incluye otro plano con la disposición de las boyas y las condiciones de representación. Y por último, el frente del armario, con la disposición de los elementos anteriores tal como va a quedar físicamente. Un detalle del frente exterior con la señalización de bomba funcionando y el selector de 3 posiciones con el paro en la posición intermedia. Presupuesto. Por último tenemos el presupuesto detallado con los materiales anteriormente vistos, con las referencias, precio unitario y precio total de cada uno de los materiales. Antes de eso, una pequeña memoria explicativa. Se incluye también el pequeño material como bornas y cables, incluso las tapas finales de las bornas. Luego se incluye los materiales de la instalación de intemperie, compuesto por los cables de acometida y cables de salida, tubos protectores. Los cables son unipolares bajo tubo, abrazaderas, cajas de conexión y boyas, básicamente. Por último, la mano de obra y precio final. Estos precios son del año pasado, así que si alguien replica esta misma instalación, habría que actualizar los precios para el año vigente. Anexos. En anexos se incluyen las hojas técnicas de los principales elementos de la instalación, para información del cliente y puesta en marcha de la instalación. En cuanto al arrancador, la forma de montaje, ejemplos de conexión, el par de aprietes, etc. También aparecen los potenciómetros de ajuste del tiempo desde que inicia la curva hasta que finaliza, la tensión de inicio y el tiempo de parada. Y esto es todo. Este es el tipo de proyecto básico que se puede entregar a un cliente, completo, real y preparado para ejecutar. Si te interesa trabajar con una base como esta o adaptarlo a tus necesidades, puedes descargar el proyecto gratuito desde la descripción. Y si quieres los archivos editables en AutoCAD, Excel y Word, también tienes el enlace ahí abajo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial técnico.